Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es excelsa sobre todo, Señor, pensamiento y sobre muchas cosas, Señor. Gracias porque gracias a ella nos hiciste renacer para salvación, pero ahora, Señor, nos quieres llevar de gloria en gloria a través de ella. Ayúdanos a entenderla, Señor, y ayúdanos a aceptarla en lo que no queremos, Dios. Ayúdanos a guiar a otros, Señor, a escucharla con un espíritu de mansedumbre, Dios. Que tu espíritu tome el control de nuestras vidas, mentes y corazones, para que tú seas exaltado en la exposición y aplicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y usted está allí conmigo en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, ¿cierto que sí? Y también posiblemente tiene el boletín para que se vaya guiando, y si posiblemente hay una guía, tenemos una guía aquí con el televisor, entonces que usted pueda llevarse lo mejor de esta mañana de la exposición de la palabra de Dios. Si usted voltea a mirar al showroom, a la cartelera, estamos tratando el tema de las autoridades y nos habla y nos dice que Dios es ¿qué? La suprema autoridad, ¿cierto? Hemos dejado atrás los temas del mes de septiembre respecto a la autoridad directa de Dios y vimos dejando en alto al mismo Dios, su palabra, su Hijo. Para este mes, para el mes de octubre, hoy iniciando la primera, nos proponemos hablar de las distintas esferas de la autoridad delegada por Dios. Recuerde, hay dos tipos de autoridad: la autoridad directa de parte de Dios, y Dios ha delegado autoridad, es la autoridad delegada por Dios a los hombres en la tierra, y hoy vamos a ver cómo obra Dios a través de la corrupción e injusticia que los hombres cometemos con esa delegación que Dios nos ha dado. Recuerde que usted y yo somos corruptos, es decir, tendemos al error y por causa del pecado muchas veces obramos injusticias, y la manera en la cual nosotros debemos responder a las autoridades justas o injustas como directamente de Dios. ¿Qué reflexiones le ha traído a usted este tema? ¿Qué reflexiones, qué confrontaciones ha tenido con esta serie? Normalmente tratamos de que el tema de las predicaciones nos lleve a no solo a transformar nuestro pensamiento, sino nuestra manera de ver la vida y cómo afrontamos la vida. ¿Qué reflexiones y confrontaciones usted ha tenido al escuchar que Dios es la suprema autoridad y que Dios ha delegado autoridades? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna confrontación, Jorge? Las autoridades han sido puestas por Dios. Ajá. Es cuando nos encontramos hablando mal del alcalde o del presidente, le estamos diciendo a Dios: tú colocaste el que no era. Ajá. No debemos hacer eso, antes debemos orar por él. Bueno, muy bien, ahí nos lleva a hacer situaciones prácticas. Yo quiero que usted vaya, iniciamos con el versículo 1. Este es uno de los textos, no quiero que me malentienda, fáciles de exponer y difíciles de exponer, porque a veces pareciera que el texto, ¿qué explicación necesita? El mismo texto se dice solo, entonces a veces uno posiblemente termine haciendo mal por intentar hacer bien. Lea el versículo 1 en la primera parte. A la 1, a las 2 y a las 3. Hasta ahí. 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo, ¿a quién le estaba escribiendo? En Roma, a la iglesia. Pero dentro de la iglesia no solo hay cristianos o creyentes, también hay personas. Y este mandamiento, y fue el título que utilicé para la predicación del día de hoy, ese es el título que nos dice a toda persona. Es decir, esto no es solo para los cristianos, es que los cristianos son los que se tienen que someter. No, toda persona sométase a las autoridades superiores. Si nosotros elevamos y sublimamos la palabra de Dios, entendemos que esto no se lo está diciendo Pablo a todas las personas, se lo está diciendo Dios a todas las personas. Aquí
¿Por qué o cuál es el cuestionamiento que surge al momento de ver el título Sométase a las autoridades superiores? No sé si allí están viendo, si hay algo allí ya, todavía no hay, listo. Pero, ¿qué es lo que nos genera esta frase? Sométase a todas las autoridades. Si a usted le queda ese título, si Dios le dice, si otro le dice a usted, tómelo como si se lo estuviera diciendo otro, sométase a todas las autoridades superiores. ¿Qué cuestionamiento le surge a usted al ver ese título? Obediencia y rebeldía. Vea lo que genera. O sea, y esto está muy dentro de nosotros. ¿Algo más les genera? Respeto. Pero es que hay autoridades que uno piensa si se somete a ellas. Por ejemplo, cuando hay que hacerlo porque, digamos, es el presidente, ¿cierto? Porque supuestamente es el presidente que Dios no está haciendo. Hay cosas que uno no está de acuerdo. Entonces uno dice ahí... Gracias, hermana. Pero Dios lo permitió que fuera eso. Muy bien, vamos a ir mirando precisamente cuando hablamos del sometimiento a las autoridades, se nos dice y se nos llena un cuestionamiento, y es precisamente el por qué tengo que someterme a las autoridades. O depende de cómo es la autoridad. Pero el texto nos dice, y Dios quiere que usted escuche, sométase a todas las autoridades superiores, ¿cierto? Aquí hay una orden, muy bien. ¿Y Dios dirige a quién específicamente dicha orden? A toda persona. Cuestionamos la autoridad, ¿por qué? Dese cuenta que el Señor y Dios utilizó a Pablo para utilizar palabras específicas. Recuerde quién eran los romanos en ese momento de la historia. La autoridad, pero ellos en connotación de gobierno, ellos se creían superiores por ser de alguna manera ese pueblo que estaba dominando y invadiendo distintos lugares. Ellos se creían superiores. Cuando nosotros cuestionamos la autoridad, realmente esto es una cuestión de posición. ¿En qué posición nos encontramos? ¿En qué posición nos quisiéramos encontrar? Por eso el apóstol Pablo y Dios utilizó el hecho de decir, sométase a todas las autoridades superiores. Es decir, usted y yo tenemos la obligación de someternos a todas, y aquí parte de esto es en la situación de injusticia y corrupción. Recuerde, aquí hay algo específico. Por ende, no queremos estar en una posición inferior. Cuando se nos habla de las autoridades superiores, no queremos estar en una posición inferior. No queremos estar bajo alguien, pero lo estamos. Pero también arriba siempre va a haber alguien. No queremos estar debajo en posición, pero queremos estar arriba, pero siempre va a haber alguien. Y yo quiero que usted hoy, como persona que dice creer en el Señor, sepa que por encima siempre va a estar Dios. Dios. Esa es su máxima autoridad. Y usted tiene que considerar, usted y yo tenemos que considerar lo que Él dice. En esto, la sociedad en la que nos movemos nos habla y nos enseña más de estar en una posición siempre superior, pero nos cuesta y cuestionamos siempre la superior. Cuando estamos en la posición inferior, llegamos a posiciones, y cuando llegamos a posiciones de superior, de autoridades superiores, no queremos que la posición inferior se subleve o estar en una posición igual. Siempre como seres humanos, y esto viene muy de la tentación de Satanás, siempre queremos estar en una posición superior, siempre queremos estar en una posición superior. Pero ¿qué cuando estamos en la posición delegada? Cuando Dios nos dice, usted es la autoridad, la responsabilidad es suya. ¿Cómo vemos el mismo cuestionamiento? ¿Cómo vemos que otros no se sometan? Y más cuando de boca para afuera decimos ser buenos superiores y se nos cuestiona la autoridad. Yo le voy a poner un ejemplo de como padres, cuando su bebé, entre comillas, ya no tiene 2 años, sino tiene 15 años, y cuestiona no solo el por qué, sino el cómo y el cuándo y el dónde y el de malas. Cuando usted está en posición de autoridad y cuando se subleva, ¿cómo tomamos ahora sí el sométase a toda autoridad?
Cuando nosotros estamos en posición abajo queremos elevarnos, y cuando estamos en la elevada no queremos que el de abajo se subleve, ¿cierto? Pablo invariablemente termina toda la discusión teológica de los capítulos 1 al capítulo 12 con una sincera exhortación a una manera práctica de la vida cristiana. En los 12 capítulos anteriores, para mirar el contexto, ha venido precisamente queriendo establecer la posición que el cristiano tiene delante de Dios en este mundo. ¿Qué posición tenemos usted y yo delante de Dios? Y no por nuestras buenas obras. Si usted mira el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, nos dice que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis. Este es el contexto de lo que Pablo va a llegar a hablarnos prácticamente en el capítulo 13. Aquí, ese amor misericordioso de Dios, pues precisamente es el que nos impulsa poderosa, irresistiblemente hacia las buenas obras y transforma por entero la manera de vivir y cada detalle de las mismas. No sé si usted se está dando cuenta, estoy tratando de hacerle un panorama de lo que va a pasar en el capítulo 13. Yo le voy a hablar de 3 situaciones. El apóstol Pablo en los versículos 1 al 4 nos va a decir el por qué y nos va a dar razones, más allá de peso, razones de parte de Dios para el someterse a todas las autoridades superiores. Cuando Dios nos dice, Dios no es arbitrario. Él no dice sométase a todas las autoridades y chao, me voy y miran a ver qué hace. Va a dar razones del capítulo 1 al del versículo 1 al versículo 4. Del versículo 5 al 7 nos va a decir las formas de cómo usted y yo nos sometemos a todas las autoridades. Y en los versículos 8 al 10 nos va a hablar de los propósitos que Dios tiene cuando usted y yo nos sometemos a las autoridades superiores. El apóstol Pablo va a empezar a tratar este tema que está rodeado, y usted va a ver el tinte de lo que está rodeado. Mire el versículo 12, 21, por favor. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El tinte del cual está rodeado el ambiente en el cual Pablo llegó a esta estrofa de su carta es un tinte vengativo de parte de los cristianos. ¿Eso le pasa a los cristianos? Menos mal no les pasa, gracias al Señor. Cristianos y creyentes en Roma que ya habían tenido luchas en su manera de testificar del amor de Dios en medio de la persecución, presión e injusticia de un emperador reconocido a lo largo de la historia como Nerón, que usted posiblemente ha escuchado, que se deleitaba en quemar cristianos. El pasatiempo de Nerón era quemar cristianos. ¿Qué hacemos frente a este? Y yo creo, y Dios nos guarde, que hasta este momento usted y yo no hemos experimentado ese tipo de gobernantes. Ahora, el tinte vengativo de parte de las autoridades, de los cristianos frente a las autoridades sus superiores, y todo esto el apóstol Pablo quiere ponerles el evangelio enfrente. El conflicto que ellos tienen es querer tomar justicia por su propia mano, y esto llevó a los cristianos en Roma a resistirse. Es decir, me gustó lo que observó y hizo acotación la hermana Belén, porque claro, nosotros somos dados a cuestionar la autoridad, pero no nos damos cuenta qué pasa cuando lo estamos haciendo. El hecho de usted ser cristiano no quiere decir que no la va a romper o a resistir o a no obedecer, pero parte de esto, el resistirse a las autoridades a tal punto de, en medio, digámoslo así, de los problemas legales de estar en deuda con el Estado. No sé si usted se está dando cuenta que aquí los cristianos estaban teniendo un conflicto. Haga de cuenta, por favor, como si usted tuviera empresa ahorita, y qué delicioso sería tener problemas con la DIAN. Eso era lo que estaba pasando en los cristianos. Estaban en deuda, y en la deuda que ellos tenían, el conflicto de la deuda que ellos tenían con el Estado, no solo tenía que ver en tributos, impuestos, respeto, honor, sino ellos estaban en deuda con el amor de Dios hacia ese pueblo, hacia esas autoridades.
El clímax de toda la parte de lo que está enseñando Pablo, de lo que quiere instruir Pablo, le recuerda a la iglesia esa deuda grande con Dios mismo y con el prójimo como testimonio, la deuda de amor, y esta venía obviamente a través del respeto y honra que se rindiera al reconocimiento de las autoridades, como una porción de Dios para la protección y seguridad del mismo pueblo. Yo le voy a mostrar ahorita lo que dice el Señor respecto a cuando usted y yo nos resistimos a las autoridades por las cuales pagamos. ¿Usted paga a la policía? ¿Usted paga a los gobernantes? Y usted se resiste a lo que usted paga. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo acá. ¿Cómo resuelve el apóstol Pablo todo este conflicto y clima de la situación? Y precisamente el versículo 15 es la médula espinal de este pasaje y dice: la necesaria sumisión y respeto a las autoridades superiores. Ojo, por amor a Dios, como un motivo de conciencia y no por miedo o temor al castigo, el no guardar el rencor a la injusticia, de manera tal de que como creyentes se cumpliera el nuevo y gran mandamiento de amarse mutuamente como prójimos y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no quise tomar los versículos 14 en adelante hasta el versículo 11 en adelante, porque precisamente ese es el resultado, pero me ampliaba muchísimo, y lo que quería hacer el Señor con la iglesia a través de este pasaje, a través de esta porción de la carta, era despertar a la iglesia. Estaba en un sueño de tinieblas por haberse armado con armas no espirituales sino carnales, y le habían dado lugar a los deseos de la carne y no se habían vestido para el Señor. De esa manera, yo quiero que usted conecte todo esto con lo que estamos viviendo hoy. Normalmente se utiliza cuando uno quiere conectar los temas de predicación, normalmente es más práctico, aunque casi no veo y me queda difícil ver noticias, pero usted hoy ve noticias y por situaciones cercanas a las votaciones, ¿qué está pasando en los distintos municipios, departamentos y países? Manifestaciones. No sé si usted está dando cuenta que siempre preciso antes de votaciones se genera ese malestar, esa crisis. ¿Y qué motiva estas protestas sanamente? ¿Qué diría usted? ¿Qué motiva las protestas, las manifestaciones? Inconformidad, ¿cierto? ¿Con qué? Con las autoridades, muy bien. Porque normalmente son injustas, son corruptas, se dejan llenar de mermelada, como dicen las noticias. Y el pueblo está cansado con todo esto. Yo le pregunto, ¿qué se ha logrado con todas estas protestas? ¿Cómo queremos conseguir nosotros los cambios? Posiblemente al pueblo no se le puede decir otra cosa y está bien, porque eso hace parte de una naturaleza. Pero ahora usted y yo podemos aplicar y conectar todo esto reflexionándolo con cada una de las esferas de autoridad. Cuando usted está en autoridad en su casa, cuando usted está en autoridad en su empleo, cuando usted está en autoridad o bajo autoridad en la iglesia, en cada una de las esferas, sea usted súbdito o sea usted autoridad, demandamos derechos, pero ignoramos deberes. Y es la lucha a lo largo de la historia del pueblo de Dios con Dios mismo. Usted se da cuenta desde el capítulo 1 de Génesis, la rebeldía, capítulo 5, 6, lo que pasó con la rebeldía en el tiempo de Noé, después lo que viene en el capítulo 9 con la torre de Babel y todo este tipo de acontecimientos, fue el hombre diciéndole a Dios: los gobernantes que tú nos has dado nos sirven. ¿Y qué trajo eso? Cada vez más caos y más caos. ¿Cuál es la verdadera motivación para someterse a las autoridades? Es lo que nos quiere ayudar a entender este texto. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Cuáles son los propósitos que Dios quiere cumplir a través de su sometimiento? ¿Cuál es la verdadera autoridad del cristiano? ¿La fuerza, el miedo, el temor? ¿Nos sometemos a las autoridades por amor a Dios o por miedo al castigo? La razón por la cual usted tiene ahí ya en la introducción, la razón por la cual someterse a las autoridades superiores es necesaria, es porque no podemos aparentar la obediencia al pie de la letra, pero no podemos engañar a Dios respecto a nuestro amor por Él y por el prójimo. Eso es lo que quiere resumir el pasaje. Y yo quiero que usted vaya conmigo a partir de los
próximos minutos en los 3 puntos que está estructurado este pasaje para ver la mejor posición para respetar las autoridades superiores. Lo primero que nos va a decir es que resistir las autoridades refleja un amor a la superioridad. Si alguien pudiese leer posiblemente Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, después o antes de decirles el apóstol Pablo a los filipenses que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que cada uno de nosotros considere a los demás como ¿qué? Como superiores. Es uno de los mandamientos de las exhortaciones que para el ego, el orgullo, el amor propio le es difícil. Si usted mira, ese resistir a las autoridades refleja un amor propio, porque me creo yo superior. Si usted mira lo que yo quiero que usted observe durante este pasaje, esto lo vimos en Primera de Juan 2 cuando nos habló del gran mandamiento y del nuevo mandamiento. El antiguo mandamiento que tenían los judíos es: véngate de todo el que quieras que no sea tu pueblo. Es decir, ama exclusivamente solo a tu pueblo. Usted puede conseguir eso en Levítico 19:18. Y esta nos va a mostrar que precisamente son las razones del miedo al castigo por hacer lo malo. ¿Por qué no resistimos a las autoridades? Es el punto principal. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos haciendo lo malo, porque tenemos miedo al castigo. Por eso nos resistimos a las autoridades. Eso es lo que el texto nos va a mostrar. ¿Qué posición queremos tener frente a las autoridades superiores? No sé si a usted le parece, no sé si usted es de los que posiblemente le pasa eso, pero estamos en una cultura que le gusta estar muy al igual con las autoridades. No sé si le gusta codearse con el alcalde y normalmente nos gusta estar ahí al lado. ¿Para qué? Muy bien. Posición, estatus, beneficios, ayudas y muchas veces por apariencia, por decir yo estoy con. Aquí hay algo interesante. El amor a sí mismo nos va a llevar a creernos superiores a Dios al vivir bajo el mandamiento antiguo. Nos va a decir, le vamos a decir a Dios: te equivocaste. Le vamos a decir: Dios, no te has considerado lo que nosotros como seres humanos somos. Usted va a ver 5 razones especiales ahí en el primer punto, que al resistir las autoridades refleja ese amor, pero las razones, primero, son establecidas por Dios. Si usted le cree a Dios muchas cosas, esto ha de creérselo también. Pero a veces nosotros elegimos las porciones de la Biblia que queremos creer y queremos vivir. Cuando usted mira el capítulo 20 del libro de Hechos, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Éfeso que él no rehusó el darle todo el consejo de Dios a través de la predicación. Y a veces hay miedos y hay temores a hablar de pecado, de arrepentimiento, de obediencia. Es necesario hablar de eso, no solo entre nosotros, en familia. Hoy en día se está hablando mucho de libertad, pero una libertad sin responsabilidad. ¿Qué más puedo decir yo en el versículo 1? Si las autoridades, dice el versículo 1, que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Hitler era autoridad? ¿Hitler venía de parte de Dios? Venía de parte de Dios. Si usted mira el capítulo 2 del libro de Job, en el versículo 10 dice: recibiremos del Señor el bien y no el mal. Es decir, que del mismo Señor viene el bien y el mal. No sé qué tipo de situación está pasando en su cabeza, pero nosotros en estos días he estado compartiendo con mucha gente. Se nos volvió tan susceptible la vida que queremos todo perfecto. Se nos vienen dificultades y situaciones difíciles y nos abruma, porque todo lo queremos cómodo. El miércoles yo predicaba acerca de la vida fácil. La vida fácil en este mundo por el pecado no existe. Allí, de la misma manera, el Señor está diciendo: todas las autoridades son establecidas por Dios. Les decía yo, ¿qué más explica aún? Cuando usted mira el libro de los reyes, cada uno de los reyes establecidos para el pueblo de Israel fue permitido y puesto por Dios. Dice a Nabucodonosor, a Darío, a Ciro, les llama mis siervos. O sea, cada uno de esos hombres, arbitrario o lo que sea,
están allí de parte de Dios. Y usted no sabe lo bueno que Dios obra a través de ese tipo de personas, para recordarnos que tanto necesitamos al Señor. En el versículo 2 dice que las autoridades son resistibles. Las autoridades en esta tierra no son irresistibles, son resistibles. Y usted y yo podemos y tendemos a resistirnos, dice el versículo, de modo que quien se opone a la autoridad, dése cuenta que usted en cualquier lugar se puede oponer a la autoridad o no. Tenemos esa capacidad y tenemos en cierta manera ese permiso de parte del Señor, pero tenemos que seguir leyendo el versículo. Si usted se opone a lo establecido, a las autoridades, ¿se está oponiendo a quién? ¿A Dios? Muy bien. Es decir, cuando usted y yo nos resistimos a nuestro padre, a su papá en la casa, estamos resistiendo a Dios. Obviamente que nos falta la otra cara de la moneda, que obviamente el padre tiene que mostrar una buena autoridad, ¿no? Lo mismo cuando usted se resiste, y termina diciendo el versículo 2 fácilmente: a lo establecido por Dios se resiste, y los que se resisten, ¿a quién lastiman? ¿A Dios? Dese cuenta, a mí me gusta ver mucho cuando uno tiene el celular y empieza a ver videos, por ejemplo, de personas que se quieren resistir a la autoridad. Obviamente hoy en día hay derechos humanos, yo eso no lo voy a discutir, eso, pero de alguna manera cuando un malhechor, cuando alguien que hace lo malo se resiste a la autoridad, ¿a quién terminan haciéndole daño? Al mismo. Dese cuenta que cuando usted se resiste posiblemente a algo, eso mismo le hace daño. O sea, dese cuenta que lo que el Señor, cuando habla de las autoridades, por favor, de parte del Señor, llévese, es protección. ¿Por qué Dios dejó a las autoridades? No sé si usted se ha dado cuenta que hay videos tan hipócritas y tan de doble moral, que cuando el policía está haciendo lo malo, de alguna manera lo grabamos. Cuando lo está haciendo lo bueno no lo grabamos, pero cuando lo necesitamos, ahí sí decimos: policía, ayuda, policía. ¿Sí se da cuenta? Que ahí sí son servidores de Dios para nosotros. Y ahorita se va a dar cuenta, me llamó muchísimo la atención cuando dice: ¿usted paga por eso y se resiste a eso? No es lógico. Versículo 3. Cuando usted lee la palabra magistrados, la puede leer la misma palabra que aparece por allá en Mateo 20, cuando habla de que los gobernantes de este mundo se enseñorean de nosotros. Dice: porque, recuerde que Pablo nos está dando razones, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. No sé, yo quiero que usted vaya en su carro, en su moto, con todos los papeles en contra. ¿Qué siente usted? ¿Qué pasaría si usted por equivocación lleva un cuchillo, un arma que su amigo le dio? ¿Qué pasa cuando usted ve la policía? Pero qué tan rico es cuando usted va con todos los papeles. ¿Le infunde temor? En ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: las autoridades están es para protegerlo. En todo sentido, el esposo, el padre, el pastor, el gobernante. Ya el Señor va a llamar a juicio a los que no hacemos con la autoridad lo que Él nos dice que debemos hacer. El versículo 3, hay una pregunta irónica. ¿Quieres pues no tener miedo a la autoridad? ¿Cómo lo responde? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué más explica uno en este tipo de pasajes? ¿Por qué nuestro miedo? ¿Por qué nuestra resistencia? Porque no queremos, porque no estamos haciendo lo bueno. Las autoridades, el resistirlas, y las autoridades están no para infundir temor al malo, pero para traer alabanza al bueno. Versículo 4. ¿Por qué el magistrado, el gobernante, el policía, el fiscal, el pastor, el maestro en la escuela dominical, el profesor en el colegio, cualquier autoridad es servidor de Dios? ¿Para qué? Para tu bien. Eso es lo que Dios nos está diciendo con cada autoridad. Obviamente que hay un mensaje inmediato al que ejerce la responsabilidad y la autoridad. Pero si haces lo malo, ojo que le está hablando a toda persona y le está hablando a la iglesia. ¿Por qué será? Porque la iglesia era santa y perfecta. Pero si ustedes están haciendo lo malo, tengan miedo, porque yo les he dado la espada
¿Para qué? Dice allí, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí hay dos facetas de parte de Dios. Es protector para el que hace lo bueno, pero es castigador para el que hace lo malo. ¿Usted ha sufrido un castigo de parte de la ley? Usted ha sufrido un castigo de parte de Dios. Nosotros tenemos que quitarnos esa imagen de un Dios que solo protege, bendice y cuchichea. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia también castiga. Si usted ha sentido un castigo de Dios, tiene que temer a esta palabra. A esta, no a la del pastor. Yo he sufrido castigos de Dios por hacerlo mal. Y esto es una de las evidencias que me hablan que el Señor me ama. Me protege y por eso me disciplina. A mí me da risa, y esto lo he compartido, cuando dicen es que Dios al que ama disciplina. Claro, pero ¿por qué lo disciplino? ¿Por estar haciendo lo bueno? Porque quiere corregir. Allí está Dios hablando. Resistir a las autoridades es un mecanismo de defensa por miedo al castigo cuando estamos haciendo lo malo. Eso es lo que el texto nos revela en los 4 primeros versículos. Ahora nos va a hablar que someterse a todas las autoridades superiores es respetar las autoridades, pero reducido al amor, a la igualdad. Es decir, ya yo no me creo superior, sino yo ya me bajo. En cuestiones de posición, cuando yo respeto la autoridad por miedo al castigo, me bajo de esa posición altiva y orgullosa y soberbia a pensar que soy mejor que todos, a ponerme a igual, viéndolos de una manera reverencial o de respeto. Estas van a ser las formas del temor a la ley por hacer lo bueno. Usted y yo a veces pensamos que hacer lo bueno es bueno. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero hacer lo bueno no siempre es lo mejor, y hacer lo bueno no siempre es excelente, y hacer lo bueno no siempre le da la gloria a Dios. Este es el conflicto que tiene toda la carta del apóstol Pablo a los romanos, con el conflicto de que ellos se conformaban con la ley. Usted se da cuenta que hemos venido haciendo las lecturas iniciales, y el conflicto que tiene la iglesia es: yo me conformo con hacer lo que dice la ley. Y tanto el apóstol Pablo como el mismo Señor Jesús, cuando hablan de la ley, siempre la van a querer sublimar y elevar a que si usted la cumple por miedo, usted no está amando a Dios, está teniendo miedo a las consecuencias. Este es un concepto que está muy metido en muchos cristianos. Yo hago las cosas, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, porque qué miedo que Dios me castigue. Ojalá que cada una de las cosas, ofrendar cualquier cosa que hagamos para Dios, la hiciéramos porque lo estamos amando, no porque es que Él me va a recompensar. Esa es la religión de muchas personas. Yo hago lo bueno para que Dios me responda. ¿Sabe que eso es muy de la religión budista? Eso en cierta manera es como una cuestión de karma, de que yo hago y lo que se me va a dar entonces se me devuelve. Pero la vida cristiana es difícil, y parte de esto, recuerden lo que hablábamos el miércoles, la vida cristiana es difícil. ¿Qué posición tenemos realmente frente a las autoridades? Ya no mirándolas en cuestión de posición, sino en cuestión de humanidad, de persona. El alcalde, el presidente, el pastor, el profesor, el esposo, la profesora, es un prójimo como usted y como yo, que nos equivocamos, tenemos errores de juicio, no somos perfectos. Las autoridades son puestas por Dios, pero no son perfectas. Usted y yo tenemos que considerar que esa persona, con una buena o una mala intención, es un prójimo al cual hay que considerar. El amor al prójimo nos va a llevar a considerar igual a las autoridades, no inferiores, sino las va a hacer ver igual al vivir bajo la ley sin considerar el nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el nuevo mandamiento? Juan 13, 34 y 35. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Usted ama al Señor Jesucristo? Amén, ¿cierto? ¿Cómo lo ama el Señor Jesucristo a usted?
incondicionalmente. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No que porque éramos pecadores ya no murió por nosotros. De esa manera que usted y yo reflejemos el amor por toda autoridad. Y si quiere, mire Filipenses 2:3 y considere a todos los demás como a superiores a usted mismo. ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Porque nos creemos grandes. Y recuerde que en el reino de Dios, las paradojas del reino de Dios, el que quiere hacerse grande, hágase vuestro servidor, el más pequeño entre todos. Pero nosotros a veces traemos leyes del mundo a vivir el evangelio. Y es una distorsión de unos evangelios que no son los del Señor. Y las formas en las cuales nos dice el Señor, el versículo 5, me llama la atención, que es medular este versículo y nos dice, por lo cual, ¿qué es una necesidad? Pero la palabra necesidad, ¿qué es? Es algo con lo cual usted no puede vivir. Entonces dice, estarle sujeto es necesario, pero no por miedo al castigo. Ahí es donde Pablo rompe el pasaje y nos dice, de aquí para arriba, muchos temen al castigo y por eso obedecen. Recuerden que hay parábolas que dicen que hay unos que dicen que sí van a obedecer de boca y no lo hacen, pero hay otros que en sí decirlo, lo hacen. Eso era lo que estaba pasando allí. Entonces, por necesidad a causa de la conciencia, usted sabía que cuando por allá de la primera carta de Juan nos dijo que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es el Señor el que nos reprende. Esa palabra mayor, el corazón, es la misma conciencia. Usted y yo sabemos cuándo estamos resistiendo a las autoridades. Usted y yo sabemos cuándo estamos acelerando de más en un carro. Usted y yo no se nos tiene que decir, ay, yo hice esto mal. Usted y yo lo sabemos. Pero también en el versículo 6 es donde yo quería hacer el énfasis, o no el énfasis, sino que me llamó a la atención. Pablo les está diciendo algo bueno que ellos hacían. Pues por esto, ¿qué hacían ellos? Pagan también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Usted y yo pagamos nuestros impuestos en muchas maneras para eso, para el orden, para que Dios conserve a través de las autoridades un orden. ¿Se imagina donde todos no pagaran impuestos? ¿Cómo sería la economía de los países? Sabemos que muchos, a la DIAN muchos se le filtran, pero parte de esto imagínense donde todos. Imagínense donde no se tuviera policía, gobierno, no se tuviera ejército, no se tuviera nada de esto. ¿Qué habría? Caos. Entonces usted y yo, la mejor forma es pagando lo que debemos. Versículo 7. El imperativo que habla el apóstol Pablo aquí es: pagad a todos lo que debéis. ¿Qué les está diciendo? ¿Que ellos eran? Así es, ellos eran deudores. Es decir, habían robado. Posiblemente no hurtando con un cuchillo, no amenazando, pero sí habían dejado de hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Habían omitido lo que ellos tenían que hacer con las autoridades. Me llama la atención que el Señor es puntual. Esta semana, si el Señor permite, vamos a ampliar temas como este en los grupos familiares. Vamos a hablar la cuestión del tributo y nos va a ampliar un poquitico este tema. Pero por esto pagamos nosotros también los tributos. Es decir, ¿cómo así que ustedes pagan los tributos, pero posiblemente estaban dando billete, monedas, dracmas, pero no estaban dando el respeto? Recuerde que detrás de todo respeto hay amor. Ellos no estaban respetando las autoridades. Posiblemente estaban dando los impuestos, pero no estaban amándoles como prójimo. No los estaban viendo como personas comunes y corrientes que les tocó un llamado de parte de Dios a ser autoridad. A veces no sé si usted se ha dado cuenta que en papeles de autoridad usted y yo no pedimos estar en esa situación. Nos tocó. Obviamente hay otras que elegimos, pero hay unas que no elegimos y nos tocó. Imagínese usted en estos días hablando, cuando usted es el que tiene que disciplinar en la casa y su cónyuge no lo hace, ¿cómo lo ven sus hijos a usted?
como el malo del paseo, ¿cierto? El que castiga es el malo del paseo. Entonces muchas veces nosotros tenemos que hacer el papel malo porque de alguna manera el otro no lo está haciendo, pero detrás de un castigo, obviamente, usted se da cuenta que a cierta edad a nosotros nos castigaban por travesuras, cuando pequeñitos, y normalmente pues hay un momento donde uno como papá dice pues es una travesura y no lo hizo con mala intención, pero cuando usted es un poquitico más joven, más grande, más adolescente, ¿por qué normalmente nos pegan? A veces el castigo se aprende. No, pero ¿por qué nos pegan? Por rebeldes sí, pero normalmente es por irrespetuosos. Normalmente, no sé si usted fue de los que le tocó se la ganó, porque estaba ahí cerca, por irrespetuosos. Y esto hace parte de lo que hace falta. Aquí, por último, en el versículo 7 lo que nos dijo es por motivos de testimonio. Dice, paguen todo lo que deben. Este es uno de los versículos que algunos dicen, no pida nada prestado. Entonces, esto es cuestión más de autoridad. Y le dice, si hay alguien al cual usted le deba tributo, dele un tributo. Si se estableció de parte de la autoridad y del gobierno tributo, dele tributo. Si es un impuesto, pague el impuesto. Pero si es respeto, dele respeto. Si es honor, dele honor. Respetar las autoridades es una estrategia de ataque limitada al temor de no ser alabado cuando hacemos lo bueno. Muchas veces nos limitamos con pagar los impuestos, con hacer lo que debíamos hacer, pero no hacemos algo más. Y por último, lo que el versículo 8 al 10, los versículos 8 al 10 nos van a hablar, es precisamente, no estén en deuda, no deban nada a nadie, pero ese nada nos va a incluir ¿el qué? El amarnos los unos a los otros. Ahí nos va a hablar precisamente del nuevo mandamiento, el amarse mutuamente. Pero recuerde que usted y yo no podemos cumplir el nuevo mandamiento, el amarnos unos a otros, sin cumplir el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerde que esto nos lo enseñó primera carta de Juan. ¿Usted cómo evidencia que ama a Dios? ¿Cómo sabe que está cumpliendo el gran mandamiento? Amando a los demás, cumpliendo el nuevo mandamiento. Y a veces nosotros pretendemos una cosa sin la otra. Todo esto nos va a decir la posición que tenemos nosotros frente a Dios al honrar las autoridades. En la primera queríamos la autoridad por encima y nos creíamos superiores. El Señor nos bajó y nos dijo, estamos igual con los hombres. Y usted puede estar pensando que el Señor nos baja. Al contrario, cuando usted y yo lo hacemos por amor, el Señor eleva nuestra posición delante de Él. Recuerde que hay principios en las Escrituras que Dios mira de lejos al altivo y al humilde lo acerca hacia Él. Esa idea del versículo 8 es, usted tiene que estar a paz y salvo en cuestiones de amor con el prójimo. ¿Y de qué manera? El versículo 9 nos va a decir, me llama la atención que aparecen la lista de los mandamientos, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, en relación con el prójimo, no en relación con Dios. Dese cuenta que los 2-3 primeros versículos del capítulo 20 de Éxodo, el primero es amarás al Señor sobre todas las cosas, santificarás el día, todo esto es en relación con Dios, pero el versículo 9 hay una lista en relación con el prójimo. Es decir, usted y yo cumplimos el gran mandamiento cuando aquí en la tierra estamos respetando, ojo a esto, no adulterarás. ¿En qué relación se mete? La matrimonial. Yo creo y yo quiero preguntarle esto, usted se pone a mirar la Biblia y desde el capítulo 1, la institución matrimonial, ¿quién la instituyó? ¿Usted cree en eso? Y usted posiblemente defienda y viva para eso. Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos dice que Dios estableció las autoridades matrimoniales. Si nosotros seguimos avanzando, las civiles están por allá en capítulo 9 de Génesis, donde Dios establece un orden, y posiblemente usted en cuestiones de iglesia, quien dio pastores, quien dio maestros, quien dio profetas, quien dio evangelistas, usted sabe que es Dios, y posiblemente usted no tenga conflicto, pero la civil es la que normalmente más resistimos o a la cual más nos oponemos. Ese no adulterarás, no matarás, es un tema profundísimo, que algunos hablan de que solo de la palabra no matar se puede sacar un movimiento pro vida,
pero aquí está no solo lo que nosotros normalmente hacemos en contra, al adulterar estamos en contra de la familia, al matar estamos en contra de la vida, al hurtar estamos en contra de alguna manera de la paz y la armonía, el decir falso testimonio. Y nosotros, los cristianos de todas las épocas lucharon porque decían, es que yo cumplo unos más que los otros. ¿Y qué dice el versículo 9? Resúmalo. Esto es fácil, no se complique la vida porque usted va a adulterar de muchas maneras, hombres y mujeres con cónyuges, usted va a matar, posiblemente no física, pero sí emocionalmente, usted va a hurtar muchas cosas, usted va a decir falso testimonio. Entonces, ¿qué? Resúmalo, ¿a cuál sentencia? Versículo 9, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que el Señor fue tan sabio que utilizó el egoísmo, la soberbia, esa idolatría de nosotros mismos para decir, así como te amas a ti mismo, ama a los demás. Y nosotros somos muy dados a amarnos mucho, a creernos más que los demás. Y es parte de lo que el Evangelio quiere revolucionar en nuestra vida y bajarlo, a decir, estás a igual a igual. Romanos capítulo 10 nos decía hoy, no hay judío, no hay griego, están a igual a igual. A él le tocó la responsabilidad de ser el que va adelante. Me llama la atención cuando Moisés dice, este pueblo que tú me diste y yo no quería, le dice, pero te toca. En muchas situaciones nos toca hacer, como dice por ahí, el papel del malo. Termina diciendo el versículo 10 y nos dice, ¿qué hace el amor? Usted se puede llevar una enseñanza del versículo 10 bonita. ¿Qué hace el amor? Es decir, que el irrespeto a la autoridad no es amor. Y si usted dice ser del Señor y ama, tiene que hacer el bien. No decir falso testimonio, no matar, no hurtar, todo eso conlleva. Pero dice el versículo 10 en la segunda parte, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A nosotros se nos olvida muchas veces tratar nuestros asuntos con amor. Allí yo creo que usted tiene la conclusión de este pasaje. Yo quiero terminar diciéndole allí que someterse a las autoridades superiores es necesario como manifestación del amor que profesamos a Dios, a través del respeto al prójimo como igual, para que las consecuencias de resistirlas no afecten el testimonio que damos de nuestra fe. ¿Cuál crees que es tu sentir al ver tu posición frente a las autoridades superiores? ¿Te ves superior, te ves igual, te ves inferior? Y es que el sentir que se hace necesario frente a las autoridades superiores debe ser como el de Cristo, el estimar a los demás como superiores, no buscando nuestros propios intereses, sino la exaltación de la grandeza de Dios Padre, al considerar a los demás como objeto del amor en cumplimiento de la ley. Yo ahí tengo 3 acciones que nos dan los 3 puntos que usted tiene allí. Evite al máximo resistirse a las autoridades para oponerse a Dios por el exceso de amor propio. Evite hacerlo. Extienda la forma de respetar las autoridades como cumplimiento del amor al prójimo y tenga el propósito de reverenciar las autoridades para dar la gloria a Dios. Hermanos, que nuestro sentir sea el de la necesidad de someternos a las autoridades, no por miedo al castigo, sin importar el testimonio, sino el que haga crecer nuestro amor por Dios. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno y nos has dado muchísimas promesas a través de muchísimas personas y en este caso las autoridades. Tenemos y estamos rodeados, Señor, de personas en las cuales quieren nuestro bien. Muchas veces nos resistimos a lo que tú quieres hacer a través de ellas, Dios. Ayúdanos a entender, a comprender, a asimilar de manera especial que tú eres quien está cuidando de nosotros, que quieres nuestro amor manifestado y expresado en el amor hacia los demás, y que no deje, Señor, que nuestro amor propio nos inunde o nos llene, Señor, de soberbia para resistirnos y oponernos a lo que tú has establecido. En Cristo Jesús.